Saludamos a todas las personas que nos siguen online y a los que hayan conectado también por primera vez y estén en la página del foro o en Facebook y en Twitter. Damos paso ahora a la mesa redonda que va a abordar la cuestión de las farmacéuticas y la cooperación al desarrollo entre la salud y la ganancia. Un tema que es claramente controvertido y que preside y modera esta tarde con nosotros el señor don Javier Tudela von Schmitterloh. Él es el presidente del Colegio Oficial de Farmacéuticos de Málaga. Señor Tudela, tiene usted la palabra. Muchas gracias. Bueno, en primer lugar quiero agradecer a la organización, a la Dirección Nacional del Foro Manos Unidas en nombre de su presidenta a nivel nacional, la señora Miriam García Brisqueta, y a la presidenta de Málaga, María Luisa Alonso, pues la invitación a participar al Colegio de Farmacéuticos. Bien, hoy tenemos una mesa redonda, la verdad que muy interesante y ciertamente muy propicia para el debate. La idea que tenemos es terminar justo a las 2, con 2 intervenciones de 2 importantes ponentes, en torno a los 25 minutos, de forma que tengamos un amplio coloquio al terminar. Yo simplemente comunicar que en el año para 2015 sabéis que terminará el plazo para cumplirse los objetivos de desarrollo del milenio, entre los cuales hay aspectos en torno a la salud. Mejorar la salud materna, reducir la tasa de mortalidad infantil y combatir enfermedades como el paludismo y malaria, que sabéis que afecta a más de 200 millones de personas, VIH, SIDA, tuberculosis y otras enfermedades que, como bien sabéis, son las enfermedades tropicales desatendidas o olvidadas, que son muchas, hasta 17. Estas enfermedades, mayoritariamente parasitarias, que se transmiten por mosquitos, mosca, agua y tierra contaminada, y que se favorece su transmisión en zonas de pobreza y de medidas sanitarias insuficientes, están haciendo verdaderos estragos. Afectan, según los datos, a más de 1.000 millones de personas. Son enfermedades que no interesan a los gobiernos de los países desarrollados, donde opera la industria farmacéutica, y ni siquiera tampoco interesan a la propia industria, hay que decirlo claramente. ¿Por qué? Porque, en primer lugar, por su rentabilidad económica, y en segundo lugar, porque también ven que las condiciones que se dan en este tipo de países no son necesarias o suficientes como para que el efecto del medicamento sea de utilidad, y por lo tanto evitan tener pues lo que se llama un fracaso terapéutico. Sabéis que el 97% aproximadamente de las muertes por enfermedades infecciosas ocurre en países en vías de desarrollo. Y a pesar de ello, la investigación farmacológica se sigue centrando en patologías de los países desarrollados. Obesidad, hipertensión, colesterol, diabetes, que son absolutamente inexistentes en países en vías de desarrollo. La industria farmacéutica no ha invertido en I+D+I para estas patologías porque, bien he dicho, las expectativas de beneficios económicos son bajos o dudosos. El 1% aproximadamente de la producción mundial, menos del 1%, se dedica a investigaciones para tratamiento de enfermedades tropicales. Hay algunos avances, no todo es negativo, ¿no? Algunos avances de a todas luces insuficientes de colaboración público-privada y más recientemente de la propia industria farmacéutica, que empieza tímidamente a mirar a ese tipo de países vía donaciones, pero, insisto, absolutamente insuficiente. En otoño de 2011, la Organización Mundial de la Salud, aunque mantiene que estas enfermedades tropicales desatendidas siguen suponiendo un grave problema, reconoce algunos logros, muy pocos. 30 millones de personas tratadas para esquistosomiasis, terapia antibiótica combinada ha reducido en un 30% la necesidad de cirugía en enfermos con úlcera de Buruli, la enfermedad del sueño se ha reducido en un 20 y tantos por ciento, 25%, etcétera, etcétera. Pero lo importante, los esfuerzos deben de continuar. Se necesitan cientos de millones de dosis de medicamento para esquistosomiasis, el Praziquantel. Se han agotado incluso la existencia de medicamentos para enfermedades Chagas.
La Organización Mundial de la Salud estima que sería necesario más de 1.700 millones de dólares en los próximos 5 años para hacer frente al conjunto de estas enfermedades tropicales desatendidas. Combatir el paludismo, se estima, con combinaciones de medicamentos, necesitarían más de 6.000 millones de dólares. Incluso la Santa Sede, desde el año 2004, viene pidiendo que se rebajen los precios de los medicamentos y también los colectivos de profesionales que están en estos países en vía de desarrollo. Como bien conocéis, la Declaración de Doha establece que la protección de la propiedad intelectual o patente por los laboratorios investigadores no puede impedir la protección de la salud de los países más pobres y reconoce su derecho a producir, a importar genéricos, que como bien sabéis son medicamentos igual de eficaces a un coste bastante inferior. Pero la realidad es que los países ricos y las multinacionales farmacéuticas incumplen de una manera sistemática este acuerdo. Por tanto, y ya para terminar, los medicamentos sí son necesarios para cuidar la salud, pero en estos países no son suficientes. Son esenciales los proyectos de desarrollo en los cuales Manos Unidas es un ejemplo a nivel mundial. Estos proyectos de desarrollo deben contemplar, como bien se sabe, el acceso al agua, alimentos, mejora las condiciones de salubridad, etcétera, etcétera. En este complejo proceso, el papel de los Estados, de los poderes públicos, es esencial, garantizando los tratamientos preventivos y terapéuticos necesarios. Pero también es muy importante, y aquí Manos Unidas hace un importantísimo papel, la concienciación de todo y cada uno de nosotros. Para hablarnos de este difícil equilibrio entre la obligación del derecho a la salud de todos los ciudadanos de este planeta y del legítimo derecho a tener unos resultados económicos favorables para las empresas farmacéuticas, contamos hoy con 2 ponentes en esta mesa redonda. Yo, en primer lugar, va a intervenir doña Adela González Gallego, que es licenciada en farmacia y secretaria técnica del Departamento de Cofinanciación de Manos Unidas. Decir de Adela González es decir que es una farmacéutica que está volcada absolutamente en su labor profesional, volcada con Manos Unidas. Comenzó su actividad profesional en el año 85, ya con 24 años, recién licenciada en farmacia, hizo realidad su sueño largamente acariciado y viajó a la República Democrática de Congo para compartir 3 años de trabajo voluntario con los hermanos africanos. Se unió a la obra misionera Ecumene para colaborar en el desarrollo de proyectos en el ámbito educativo, sanitario y agropecuario. Regresó a Madrid en el año 89, compatibilizó el voluntariado en Manos Unidas con el trabajo en el ámbito de la empresa farmacéutica multinacional. Como directora de Marketing y Comunicación en Nutricia durante 5 años, conoció en profundidad el funcionamiento de las compañías multinacionales. Posteriormente trabajó para el Grupo Leche Pascual como jefe de producto de nutrición especializada. En el año 2001 cambió de sector y comenzó su andadura en el marketing universitario como consultora en el Centro de Enseñanza Superior Don Bosco, y su nueva responsabilidad le permite salir, como bien dice, del frenético trabajo de la gran empresa y disponer de tiempo para volver a lo que realmente ha querido siempre, a Manos Unidas como voluntaria en el Departamento de África. Esta decisión supuso para ella un paso decisivo para que en 2005, 20 años después de haber cumplido su sueño, se hiciera realidad su deseo de trabajar en Manos Unidas. Desde entonces, en el Departamento de Cofinanciación, junto a muchas personas que creen que otro mundo es posible, pone su grano de arena en la construcción de un mundo más fraterno, uniendo las manos de todos para llevar a cabo proyectos de desarrollo que hacen posible que miles de personas puedan hacer realidad sus sueños. Tienes la palabra, Adela González. Bueno, lo primero que tengo que decir es que yo... ¡Ay, el micrófono! Que yo no tenía que estar aquí. Aquí en este sitio tenía que estar la industria farmacéutica. Lo que pasa es que después de que el equipo de Educación para el Desarrollo hizo un trabajo impresionante para que la industria farmacéutica estuviera aquí,
concluyó, como muy bien nos dijo ayer el profesor Larroux, tenemos un problema. ¿Y ahora qué hacemos? Y entonces, bueno, como en Manos Unidas somos muy recursivos, dijimos, bueno, pues a ver qué hacemos, vamos a ver. Y en ese qué hacemos, pues se le ocurrió varias soluciones. Una de ellas, pues que alguien de Manos Unidas suba a hablar de este tema. Y pensando quién podía hacerlo, pues bueno, pues nada, me encontraron allí a la puerta del comedor Sole y me dice, oye Adela, mira, es que tenemos este problema, ¿tú quieres ir? Y yo es que ya tengo el automático puesto, digo, lo que quiera Manos. Bueno, pues ya está, aquí estoy. Pero luego el problema lo tenía yo, porque claro, exacto, Javier, porque vi el título y digo, me cachis la pena. Pero tenía dos soluciones, o bien hacerlo sola o bien hacerlo en equipo. También en Manos Unidas tenemos el automático, pues hay que hacerlo en equipo, evidentemente. Entonces pensé en personas que me podían ayudar y encontré a siete personas a las cuales le dije, tengo un problema, ¿me puedes ayudar? Y como tienen puesto el automático, dijeron, lo que quiera Manos. Y entonces así formamos un equipo de 7 personas, de investigadores y desarrolladores de este producto que es la presentación que voy a hacer. Os digo que entre ese equipo están aquí casi todos, nos falta el director técnico farmacéutico, don Leopoldo Mosquera, que le sonará de los envases de Vichy, a mí me sonaba de la farmacia de mi madre, pues ese ha sido el director técnico farmacéutico de esta presentación. Muy bien, y dicho esto, desarrollamos el producto, el equipo de investigación se puso en marcha, empezó a buscar documentación, la juntamos toda en un archivito INF. Después, bueno, pues nada, yo como era la jefe del equipo de investigación me tocó, y la farmacéutica, el director farmacéutico me dirigía, por supuesto, pues me puse a elaborar a partir de esa información comprimidos de información. Comprimidos, hemos hecho una cajita y nos faltaba el test in vivo. Necesitábamos una voluntaria que se sometiera a esta prueba. Encontramos una voluntaria, Elena de la Cueva, gracias Elena por hacer la investigación clínica contigo. Ella dijo, me encuentro bien, pero habíamos determinado que había una sobredosis de información. Entonces, la caja de medicamentos, yo he pedido a Clara que estos comprimidos, digo a Claudia, que me deje 30 minutos para que los podamos ingerir. Me ha dicho que no, que 25. O sea, que lo siento, pero vamos a tomarnos la caja a toda velocidad. Espero que las cápsulas hagan su efecto y, por favor, no se me mueran de sobredosis. Y esperemos que esto funcione. Muy bien. Leemos el prospecto de la cajita. Bueno, como las enfermedades olvidadas están olvidadas, pues aunque ayer les dedicamos media hora, las vamos a volver a recordar. Barreras de acceso a los medicamentos. La industria farmacéutica es buena para la salud y disfruta de buena salud, patentes o pacientes, y buscando soluciones. Aquí van a tener ustedes el privilegio, que esto no lo sabe nadie, porque fue una cosa que yo tengo en secreto muy guardada. Tengo un grupo de investigación, Tomás Moro, el grupo de investigación Tomás Moro, que quiere en este foro presentar las conclusiones sobre el medicamento más potente. Tengo que hacerlo así. Bueno, las cifras, como ven, ahí están, pero como no duelen, pues le pongo las personas. Ya ayer el doctor Alvar pues nos habló muy bien de las enfermedades tropicales, las conoce muy bien. Simplemente, y esta mañana hemos visto perfectamente cuáles son los problemas de las personas, que nos ha contado también la hermana Antolina, que tienen el SIDA, la discriminación, el vivir con una elefantiasis, os podéis imaginar que es una tortura, y hay 120 millones que viven así. Y bueno, y quedarse ciego cuando eres un niño por el tracoma o la oncocercosis, os podéis imaginar. Y la leishmaniasis, que también nos explicó ayer el doctor Alvar, pues produce estas llagas. Esta cifra sí me interesa, aunque ya se ha dicho y además está publicado en el boletín que todos tenéis aquí y que es, digamos, no es un comprimido, va un poquito más extenso. O sea, que leerse todo el mundo el boletín de Manos Unidas, el número 186, que tiene la foto del corazón en la portada. La OMS estima que se necesitarían 1.700 millones de dólares en los próximos 5 años para hacer frente al tratamiento. Barreras de acceso a los medicamentos. Evidentemente, la barrera más grande es el precio. Hasta un 90% de la población de los países en desarrollo compra los medicamentos pagándola de su bolsillo. Los medicamentos representan el segundo gran gasto en los hogares por detrás de la alimentación. Y aquí pues os voy a leer, es que a ver, ya no la tengo, pero si no me ayudáis. ¿Qué dijo ayer el padre, me va a ayudar, el padre Pedro?
que el cerebro piensa donde están los pies. Bueno, pues nosotros en Manos Unidas, aunque no podemos poner los pies mucho en los países del sur, porque los viajes son caros y no podemos estar mucho tiempo, pero el poquito tiempo que estamos lo aprovechamos muy bien. Y lo aprovechamos, como el padre Pedro sabe perfectamente, para escuchar a la gente más sencilla y de ella aprendemos muchas cosas. Bueno, pues estas señoras que veis aquí administrando su dinerito son mujeres peruanas del Cuzco dentro de un proyecto de desarrollo en Manos Unidas de generación de ingresos para mujeres. Ellas han cuidado con todo amor a sus cuis, que son una especie de cobayas grandes que son muy apreciadas en el Perú y supongo que también en Paraguay y en la zona andina y en Ecuador. Y después, pues la contraparte local, la ONG del Sur, ha conseguido un buen señor de Cuzco que tiene unos restaurantes súper finos que venden a los turistas este plato tradicional y que está convencido del argumento marketingiano que los cuis de Cuatro Lagunas que producen estas señoras son mucho mejores que los de otros sitios, porque estos tienen alimentación natural. Evidentemente, mientras el rato que estuvimos allí, cada una de estas señoras ganó 250 euros, que es un dineral. Y nosotras le preguntábamos, mi compañera Marta Pelaz y yo, ¿y en qué se van a gastar el dinero? Y nos decían, mira, hacían así un gesto, esto para educación, para salud, y esto pues para las necesidades así más básicas de alimento y vestiditos y tal, para los niños, para nosotras, moquetas de ellas. Y le dijimos, ¿pero tienen a alguien malo? No, gracias a Dios no tenemos a nadie malo, por si acaso se pone malo. Más cosillas por aquí. Bueno, la barrera al precio, ahora vamos a hablar de ella, ya como es un poco de sentido común, pues nos podemos imaginar lo que esto supone. La hermana Antolina y la hermana Cristina también nos han hablado de cómo, pues mediante la ayuda de la Iglesia, pues tienen ese acceso porque son gratis o a muy poco precio. Pero otra alternativa, y la quería traer aquí, esta nos la contaron muy bonito. No sé si alguien de los que estéis aquí tuvo la posibilidad de estar en alguna de las delegaciones de Castilla y León escuchando a las personas que vinieron de las comunidades quiché guatemaltecas, bueno, pues nos decían, pues nosotros, por ejemplo, cultivamos las mujeres plantas medicinales, las embotellamos, hacemos nuestros jarabitos y por lo menos tenemos un surtido de medicamentos, pues como siempre se han hecho aquí en nuestras boticas, que yo ya no me dediqué a la botica de mi madre porque no olía a cosas ricas y para vender cajitas pues era un poco aburrido. Bueno, pues ellas la hacen y además es una manera de generar ingresos, como anteriormente he dicho. Dos barreras más, entre las muchas que hay: distancia y malas comunicaciones y falta de personal cualificado. Como ejemplo de las distancias, bueno, pues simplemente un pueblecito que tienes a 50 kilómetros, pues ya es suficiente distancia. Pero bueno, yo me he ido un poquito para hacerlo más exagerado, que no se os olvide, ¿no? Pues las comunidades de la Amazonía, pues está por aquí, que seguro que conoce muy bien Harley. Y en esta zona, pues las comunidades indígenas viven muy alejadas, viven a kilómetros en canoa de los centros donde pueden encontrar medicinas. Bueno, pues hay programas de acercamiento de las medicinas a través del río Amazonas y no solo eso, sino de la formación de técnicos HUP, porque son etnia HUP y hablan HUP. Por cierto, que les hemos hecho también un diccionario HUP portugués, porque si se pierde la lengua HUP, pues es una pena, para los HUP y para la humanidad. Bueno, este es otro para, digamos, ilustrar lo de la lejanía. Y aquí, pues me he traído a mi querida hermana Antolina, que no sé por dónde está. ¿Dónde está la hermana Antolina? Ah, Antolina, esta foto no la habías visto tú. Bueno, yo tuve la gran suerte de poner mis pies en Karuna Health Center cuando estaba recién inaugurado, pero no tuve la suerte de verlo lleno de gente, ¿no? Y este es el Hospital Karuna. Y aquí pues, nos dan un ejemplo de cómo se facilita lo que ya decía, el acceso de medicamentos a la población, con personal cualificado, en este caso es una hermana que está ahí, una hija de la caridad, y cómo se forma el personal sanitario para atender y para dar las medicinas, que son estas chicas que se reían tanto cuando les hacíamos la foto. Otro problema, medicamentos falsos. El 10% de los medicamentos en el mundo son falsos, el 60% están en los países en desarrollo y son para malarias y infecciones, y en algún país el 25 al 50% de los medicamentos en países de desarrollo han sido falsificados. Bueno, aquí hay un dato de la OMS que dice que, por ejemplo,
esta prestigiosa revista de Lancet llegó a la conclusión que el 40% de un medicamento muy eficaz para la malaria no contiene dentro ningún principio activo y, por tanto, ningún efecto terapéutico. Así de fuerte, vamos, yo paso las cápsulas porque nos las estamos tragando a toda velocidad, pero ahí quedan. Bueno, esta foto es de nuestra compañera María Eugenia en Haití, María Eugenia Díaz, que también está por aquí, y es una venta ambulante de medicamentos en Haití. Pues este chico, que probablemente sea analfabeto, cada mañana monta muy artísticamente, eso sí, su escultura de medicinas, se la carga a la cabeza, se sienta y aquí vienen los pacientes, evidentemente pobres, que no pueden ir a una farmacia, a pedir su medicamento. Evidentemente, ni las indicaciones, ni las aplicaciones, ni lo que tengan dentro estos blisters pueden asegurar que nadie se vaya a curar. Y ahora me toca la industria farmacéutica. Todavía no me ha avisado, o sea que debo tener más de 10 minutos. Bueno, pues lo primero que quiero decir, en esta presentación hay dos corazones. Uno para la industria farmacéutica. El primero, evidentemente, y el padre Pedro nos lo decía ayer, salud viene de salud, salvación. Pues si es así, la industria farmacéutica nos salva la vida, porque si no fuera por los fármacos que se han investigado y que se han producido, pues muchos ya nos habríamos muerto, yo espero que no, pero por lo menos no estaríamos en el estado de salud que tenemos, ¿no? Es buena, ¿quién va a decir que no? Y todo lo que haga la industria farmacéutica por investigar, por apoyar toda la producción, incluso que los medicamentos no sepan ricos, que las inyecciones no hagan daño, que las antiguas hacían más daño que las de ahora, por lo menos eso me parece a mí, pues es buena para la salud, evidentemente, ¿por qué no? La industria farmacéutica disfruta de buena salud. También es cierto. Y aquí les voy a contar una anécdota de mi anterior vida, como ha dicho Javier. Evidentemente, bueno, pues yo he trabajado 5 años para una multinacional. De hecho, cuando vine del Congo tuve la suerte que entré de currito, así en un departamento y tal. Pero bueno, como yo soy bastante currantilla y tal, pues llegué a directora de marketing en un Plis Plas. Y entonces me nombraron hace 20 años directora de marketing, en el año 92, y me invitaron a Holanda, Zoetermeer, a una gran convención de directores de marketing internacionales. Y yo estaba muy expectante porque me había estudiado de memoria la historia de la compañía. Y entonces allí iba a conocer a uno de mis grandes ídolos, el presidente, el señor Van der Hagen, nieto del famoso Martinus van der Hagen, el primer holandés que fabricó una fórmula infantil, porque el doctor Bachhaus, que era un alemán, había investigado que se podía modificar la caseína para que los niños digirieran mejor la leche de la vaca. Y eso era muy bueno para la humanidad, porque si a un niño le dabas leche de vaca o no podía mamar y le dabas leche de vaca, se moría. ¿No es así? Eso nos enseñaron a nosotros en la carrera. Bien, entonces yo llegué allí expectante y digo, señor Van der Hagen nos va a hablar y además a mí me van a decir aquí qué voy a tener que hacer para ser una buena directora de marketing. Y me senté, el señor Van der Hagen salió encantado allí con una pizarra en negro. Buenos días, todos allí, expectantes. Les voy a decir algo importantísimo para su misión en esta compañía. Cogió una tiza y escribió, profit, señaló con su dedo, profit, profit, profit. Never forget it. Fue tan fuerte la impresión que todavía me acuerdo, han pasado 20 años. Esto, profit, beneficio, beneficio, beneficio. Y parece que pues eso se cumple en las compañías farmacéuticas, ahora les diré por qué, pero aprovecho y me acabo de acordar que ayer nos sentamos en la mesa, Javier y yo, que además somos farmacéuticos de la misma promoción, y me dio la mayor alegría exprofesional o satisfacción de mi exprofesión de mi vida. La ilusión de todo director de marketing es la siguiente, es encontrar un argumento de ventas que en una convención como esta se la cuentes a un representante de la red de ventas y que este representante se la transmita al prescriptor, sea médico o farmacéutico. ¿Cuál no sería mi sorpresa que cuando yo le nombré la palabra Almirón AR, un proyecto que yo lancé, él me repitió exactamente el argumento de ventas que hace 15 años le dictamos al representante don Antonio de Málaga? Pues que llega, claro, la mamá es un medicamento que coges al niño y claro, después de que se toma el biberón tú te lo pones aquí y el niño hace guau. Y entonces es muy molesto porque el niño se pone perdida la camisita, te pone perdida a ti y luego se huele como a queso.
a queso. Entonces, eso era algo que teníamos que combatir con una nutrición especializada. Y en Holanda es verdad que es una compañía buenísima, mi compañía querida, que además fue la primera y eso nunca se olvida. Bueno, pues se investigó un producto que, añadiéndole harina de garrofín, que aquí le decíamos es de algarrobo, eso, para que la gente lo entendiera y viera que era algo natural, pues lo que pasaba es que se espesaba la leche, se le metía en el estómago al niño y en vez de hacer guau, pues se quedaba tan tranquilito y sonriente, que es mucho más bonito. Bueno, esa es la anécdota, ¿no? Y bueno, pues la realidad es que efectivamente, según dice, que yo de esto no sé mucho, la verdad, leí aquí empresaexterior.com un artículo del año de abril que dice que la rentabilidad de la industria farmacéutica en Europa es mayor en 5 puntos que la de Estados Unidos, y bastantes cifras bastante importantes. Además, otro dato que también lo leí buscando en Internet para preparar la ponencia, claro que yo no me acuerdo de los periódicos, ¿no? La Bolsa Española cuenta ya con más empresas farmacéuticas que bancos, y tal y como van los bancos, pues yo no soy financiera, pero inviertan ustedes en la industria farmacéutica, yo por lo menos creo que lo voy a hacer. ¿Por qué? Bueno, porque son vitaminas para la economía, ¿no? Que es un sector empresarial con constante crecimiento a nivel global, que además tiene unos grandes lobbies de poder que influyen, esto es así, y que es un negocio de 634.000 millones de euros con una tasa de crecimiento de entre un 6 y un 7%. Y ahora un poquito de mi asignatura favorita. Como a mí la química farmacéutica y eso me resultaba muy complicada, pues yo lo mío era la historia de la farmacia, que está chupada, vamos, sobresaliente tú, ¿eh? Bueno, pues la historia de la farmacia dice que el primer fármaco sintético nació en Alemania hace 127 años, que fue la acetofenidina, de la cual deriva el paracetamol. El segundo fármaco fue el ácido acetilsalicílico y, como todos saben, y esto ya por cultura general, pues Sir Alexander Fleming descubrió la penicilina en el año 1928, lo que no saben es que se comercializó, se comenzó a producir y a vender en el 1943, hace 69 años. La brecha ricos versus pobres en el acceso a medicamentos, idéntico a lo que ocurre con la riqueza mundial, con la alimentación mundial y con todo. Un 75% accede al 20% y un 25% accedemos al 80%. De estos medicamentos, imagínense ustedes todos los que se quedan en nuestros armarios, botiquines que se caducan y que tiramos a la basura. Es decir, uno nos atiborramos y otros no tienen. ¿Y de qué se atiborra el mundo y cuál es la ilusión de un laboratorio farmacéutico? La máxima ilusión es tener un blockbuster, es el medicamento estrella, lo que más se vende. Y aunque parece ser que en España ahora no se comercializa, es una información de última hora que acabo de confirmar gracias al apoyo de alguien de Manos Unidas también, que para eso estamos, pues es el Lipitor Pfizer, que vendió en 2011 10.700 millones de euros de este producto. Su patente caducó el año pasado, justo al acabar el año 2011 caducó su patente, y las ventas totales durante la vigencia de su patente fueron 130.000 millones de dólares. Según me comentaba Germán, y a lo mejor puede profundizar un poquito más, evidentemente el gasto que tuvo el inventar el Lipitor fue amortizado rápidamente con los primeros años de ventas. No tenían que haber transcurrido los 20 años de patente para realmente recuperar la inversión. ¿Para qué vale este famoso fármaco? Pues, según la publicidad, dice que reduce en un 33% la posibilidad de infarto, ¿vale? Entonces, lógicamente, muy bien. 5 minutos. Pues me vas a tener que regalar 1 o 2 porque se ha ido. Bueno, pues reduce el infarto. 5, me tenías que haber avisado a los 10, ¿y ahora qué hago yo? Bueno, 2 minutos para... Si no me pongo allí, ¿eh? Que se ha quitado del formato. Ya está. Bueno, otro estudio de mercado, científico, de Harvard, profesor Patarroyo, esto es nivel, ¿eh? Le voy a leer las conclusiones. El estudio
concluye que los individuos más optimistas tienen un 50% menos de riesgo de enfermedad cardíaca y circulatoria que los que viven atosigados por los problemas y son proclives a dejarse dominar por la sombra de la negatividad. Bueno, por eso me río tanto, que siempre me dices, ¿por qué te ríes? Bueno, porque es bueno para el corazón y no me compro el Lipitor, no se necesita. Bueno, el optimismo no se compra, ya saben ustedes, pero se transmite. Los grupos terapéuticos más rentables en España: sistema nervioso, entre ellos el Lexatin y el Orfidal, que se venden de maravilla; cardiovascular, digestivo y metabolismo. Con esto ya está. El otro día estuve en una ponencia de un compañero de Germania, amigo, que decía que el desarrollo de la industria farmacéutica mundial se está guiando en los últimos años entre la depresión y la impotencia. Se refería al Prozac y a la Viagra. Exigimos que la enfermedad no sea un negocio multimillonario, porque el 97% de las muertes tiene lugar en los países de desarrollo, y ya no digo más porque ya se lo saben muy bien después de estar aquí. Que el proceso de investigación de un medicamento es muy grande, pues es así, muy importante. Las patentes no voy a hablar porque se lo voy a dejar todo a mi compañero de mesa. Como tengo 5 minutos y necesito 3 para decirle las conclusiones del estudio del grupo de investigación Tomás Moro, pues tengo que pasar. Esto, nada. Fundamentalmente, que la industria farmacéutica se gasta la pasta en ventas y en marketing, porque vale mucho hacer convenciones como las que yo iba, y porque, como viene aquí escrito, los mejores sueldos, pero si en algún sector se concede especial importancia al salario, este es el farmacéutico farma, que se encuentra muy por encima de la media con una retribución de 100.000 euros brutos anuales de salario base en puestos directivos. Si vamos a ver en qué dedican los recursos humanos la industria farmacéutica, según este gráfico, 44% en ventas y 10% en I+D. Dime en qué trabajas y te diré qué haces. ¿Quién investiga también? Pues los oncólogos españoles del San Carlos de Madrid y Reina Sofía de Córdoba, buscando tratamientos para el cáncer. El doctor Peset de Valencia, mis amigos valencianos, pues el Peset ahí está trabajando en una vacuna contra el Alzheimer, qué bonito. Asociaciones científicas privadas como la GEICAM. ¿Patentes o pacientes? Pues pacientes, evidentemente. Pacientes, que son las personas que para ellos el medicamento es cuestión de vida o muerte. Farmacéuticas, salud o ganancia. Pues aquí ayer citaba al doctor Jorge Alvar a la señora Chan, pues yo también fui a ver qué decía la señora Chan. Pues la señora Chan dice fundamentalmente esto: argumento ético de partida. No se puede negar a las personas el acceso a medicamentos que salvan vida o fomentan la salud por razones injustas. Sin embargo, la industria farmacéutica no es las hijas de la caridad. Entonces, ¿qué incentivos tiene para fijar los precios en función de la asequibilidad para los pobres? Entonces, ¿quién lo debe defender? Pues los gobiernos, los países en desarrollo. Aquí quería citar especialmente al valor que tiene la población civil, baños, ¿cómo era? Espera, bañados, sapucay, el grito de los de Bañados diciendo necesitamos esa dignidad. La OMC, la OMS, etcétera, las compañías farmacéuticas, nosotros mismos, todos. Ayer hablaba el doctor Alvar también de este grupo que se ha juntado para poner dinero y acordarse de las enfermedades olvidadas. Y, bueno, pues esto sí que es una buena noticia, porque una de las cosas importantes que quizá podía salir como conclusión de este foro es que los investigadores y la industria farmacéutica, los gobiernos, la OMS, tendrían que unir sus manos juntos, porque juntos se va mejor. Nos decía ayer, que yo rápidamente digo, qué bien, dice, las 13 compañías farmacéuticas abrirán su banco. Yo me imaginaba un banco lleno de dinero, y dijo, de datos. Digo, 785 millones de dólares. Acordaros de las ventas de Lipitor, esto no es nada. Es posible porque vamos a pensar que si desde que salió al mercado la penicilina hasta ahora ha avanzado tanto la ciencia y estamos donde estamos, ¿cómo no va a ser posible conseguir vencer a las enfermedades olvidadas? Y el otro día me llegó un correo de un amigo nuestro que trabaja en Salud por Derecho, que bueno, no trabaja, es voluntario en Salud por Derecho, que proponen que haya una tarjeta sanitaria universal pagada por los gobiernos del mundo. Más ricos, claro. La Iglesia y la solidaridad terapéutica. Ya hemos hablado y ya lo habéis visto, es un testimonio y ya está, no hace falta más, pero como tenía esta diapositiva, pues quería también que vierais
que desde el Vaticano, desde la doctrina social de la Iglesia, en los discursos, por ejemplo, como este de Benedicto XVI, dice: es necesario que las diferentes estructuras farmacéuticas, desde los laboratorios hasta los hospitales y la oficina de farmacia, así como el conjunto de nuestros contemporáneos, tengan preocupación de la solidaridad en el campo terapéutico, para permitir el acceso a los tratamientos y a los medicamentos de primera necesidad a todas las capas de la población y en todos los países, y en particular a las personas más pobres. ¿Me he pasado un montón o me quedan 5 minutos? Bueno, lo último, pero que es muy importante. El grupo de trabajo de Santo Tomás Moro está formado por 10 niños de 9 años que hacen preguntas a la catequista. Y de aquí ha salido una nueva disciplina que se llama farmacatequesis. Primera conclusión: del análisis del rezo de la salve se deriva que, es que todas las conclusiones aquí, que hay personas que están en un valle de lágrimas y que hay niños que están en un valle de lágrimas donde su madre se muere por ser pobre, y que nosotros estamos en un valle donde pone lo quiero y lo tengo ya, y que lloramos cuando no nos dan rápidamente lo que queremos y por tanto no se cumple el principio de nuestro valle. También ha determinado que el amor es el medicamento más profundo. Se demuestra porque en un hospital que es el Karuna Center se demuestra que hay unas camas distintas de otras en cuanto a la curación del SIDA. Por eso los pacientes entre 2 camas iguales eligen aquella en la que durmieron la primera vez, porque fue donde se les inoculó el medicamento más profundo y de mayor efecto del mundo, que es el amor. La tercera conclusión, gracias a la aportación del doctor Patarroyo, gracias porque nuestro grupo de farmacatequesis queremos que pase a ser un grupo de farmateología. La pandemia más extendida es el desamor, esto lo sabíamos, pero ahora sabemos que es una enfermedad modélica. No es un modelo a seguir, pero es modélica, porque, según nos dijo el doctor Patarroyo, es aguda, de fácil diagnóstico, curable, y además tiene un modelo experimental. El modelo experimental es Jesús de Nazaret, que por su opción preferencial por el ser humano murió en la cruz, y resulta que esto lo que ocurre es que en 2000 años mucha gente ha seguido este modelo experimental, algunos han llegado a seguirlo al 100%, esto ha producido la muerte, y de la sangre derramada se han generado muchos más portadores de la gran medicina, que es el amor incondicional. Muchas gracias. Adela, muchas gracias por tu intervención. Y las preguntas, como hemos comentado al principio, las vamos a hacer al final. Vamos a continuar con el siguiente ponente, que es don Germán Velázquez. Don Germán Velázquez, filósofo de la Universidad Javeriana de Bogotá, Colombia, con una maestría en Ciencias Económicas y un doctorado cum laude en Economía de la Salud en la Universidad de Sorbona de París. Al inicio de su carrera profesional trabajó en la compañía INC Pharmaceutical en Suiza, Bélgica e Indonesia. Antes de ocupar el cargo de consejero especial para la salud y el desarrollo del Centro Sur de Ginebra, Suiza, Germán Velázquez fue director del Secretariado de la Organización Mundial de la Salud para la Salud Pública, la Innovación y la Propiedad Intelectual en la oficina de la Directora General de la OMS. En sus funciones en la OMS, como actualmente en el Centro Sur, ha sido consejero de Ministerios de Salud, de Comercio y Oficinas de la Propiedad Intelectual en las Américas, África, Asia, Europa y Medio Oriente. Desde el 2001 hasta el 2010, Germán Velázquez fue representante de la OMS ante el Consejo de los ADPIC de la Organización Mundial de Comercio en Ginebra. Antes de su vinculación con la OMS, Germán Velázquez fue consejero del Ministerio de Salud de Mozambique y de Mali y de diversos programas de atención primaria y políticas farmacéuticas. Ha recibido reconocimientos y homenajes por su contribución a la salud pública y por su aportación a la mejoría del acceso a medicamentos esenciales en Brasil, Colombia, China y Francia. Y por último, es autor y coautor de numerosas publicaciones en el área de la economía de la salud, la propiedad intelectual y los medicamentos. Germán, cuando quieras, tienes la palabra. Parece que no funciona desde aquí.
Sí, no, es que ellos lo ponen ahora. Ah, ok. ¿Y aquí lo puedo pasar entonces? Sí, lo puedes pasar aquí también. Pero no tires mucho porque aquí se nos transmite. Muy buenos días. Yo quería primero que todo agradecer la invitación a Manos Unidas y, más que agradecer, felicitarlos por esta iniciativa, por el tema y por la manera como ha sido estructurado este evento, con un lado testimonios y por otro lado presentaciones más bien técnicos o científicas como la del doctor Patarroyo ayer. Y felicitarlos porque esto ya fue un éxito, de manera que yo ya estoy mucho más tranquilo porque esto ya fue un éxito independientemente de lo que yo vaya a decir y cómo me vaya a ir a mí. De manera que, ¿qué me queda a mí claro de lo que hemos oído ayer y hoy con la brillante exposición de Manuel Patarroyo, que a pesar que, además de que es un personaje encantador, a mí me quedaron 3 puntos claros. Primero, que estamos ante un problema muy, muy, muy grave, trágico, cuando hablamos de acceso a medicamentos. Hay millones, hemos visto durante día y medio la cantidad de cifras de las personas que están enfermando y muriendo porque no tienen acceso a medicamento cuando existe medicamento que podría salvarles la vida. Lo segundo es que es un problema bastante complejo que hay que abordar de una manera científica. Él no nos dejó aprender ningún nombre técnico, a mí me quedaron los deditos y las manitos, pero sí me quedó muy claro que era un problema de investigación y de investigación independiente para la búsqueda de nuevos productos. Lo tercero, es la deducción que yo haría, es que esto no es un negocio, esto es ver cómo traducimos esa obligación que tiene el Estado de velar por la salud del ciudadano a que sea un derecho que se pueda realmente ejercer. Yo, como se dijo en la presentación tan generosa que se acaba de hacer, trabajé muchos años en la OMS y hoy, afortunadamente, ya no estoy allá por un conflicto que tuve con la señora directora Margaret Chan, que tuvimos una diferencia de puntos de vista y como ella era la directora, pues entonces el que perdí fui yo. Pero me siento muy feliz de haber perdido porque no perdí nada, sino que recuperé mi libertad de expresión. Y lo que voy a decir, lo voy a decir muy pensado y con mucho conocimiento. Yo pasé 20 años en la OMS, de manera que conozco esta organización mucho más de lo que le conviene a ella. Y yo diría que la OMS, desafortunadamente, se ha prostituido. Parece muy fuerte esta palabra. Yo no sé si algunos de ustedes aquí han leído un cuento de Gabriel García Márquez que se llama La historia de la Cándida Heréndira de su abuela desalmada. La jovencita que deja quemar la casa es la abuela y la abuela la obliga a prostituirse para que pague la casa. El manejo de la gripe aviar y de la H1N1 fue el incendio. Y desde ahí la OMS se está prostituyendo. La OMS se está prostituyendo porque tiene que conseguir fondos y cualquiera que tenga un puñado de dólares lo da y puede dictar las políticas y lo que se tiene que hacer en la organización. Parece fuerte este paralelo con la prostitución. No es una idea mía, no es un paralelo mío. Se lo he oído a Margaret Chan y más de una vez en una sala estando a la distancia en que estoy yo de ustedes aquí. Ella dice con un humor que a mí me parece bastante de mal gusto, dicen que yo me estoy acostando con la industria farmacéutica, pero me están repitiendo tanto que voy a tener que cambiar la cama y comprar una cama más grande. Un colega de la OMS que está todavía en la OMS me decía a mí, eso no tiene que comprar una cama más grande, que se acueste a distintas horas. De manera que el problema aquí, el título del debate de hoy, a mí me tildan a veces que yo estoy contra la industria farmacéutica y el planteamiento es totalmente erróneo. No es que yo esté contra la industria farmacéutica, es que la industria farmacéutica está contra la salud pública. Ese es el problema. Y aquí hay un problema filosófico en la forma
como los gobiernos de los países occidentales dejaron desarrollar una industria en los últimos 70 años, porque es una industria muy joven, la revolución terapéutica tiene 60 años, como acaban de decir, y resulta que dejaron organizar como un negocio y no como un servicio público para proteger la vida de los ciudadanos. Entonces, la industria farmacéutica no hace medicamentos para curar, hacen medicamentos para que la gente dependa y se mantenga un poco más en vía y seguir vendiendo. Miren qué pasa con la hipertensión, qué pasa con el SIDA, que se volvió una enfermedad crónica, qué pasa con la diabetes, etcétera, etcétera. Con el cáncer ha habido escándalos de moléculas que se han retirado porque podían curar el cáncer del seno, etcétera, etcétera. De manera que aquí hay un problema filosófico de cómo está concebida esta industria, con unas márgenes absolutamente inmorales y vergonzosas de rentabilidad, que ni siquiera la industria financiera, cuando era negocio la industria financiera o la industria del armamento, está haciendo estas márgenes del 22% hoy en día. Y si usted tiene dinero en el banco suizo, le cobran un interés negativo, 0.1 por guardarle su dinero en el banco suizo. Y los intereses más altos en Europa Occidental son del 2, 3, 4%, no más. Y estos les permitimos que ganen 22. Vamos a pasar rápido al plan de mi presentación, donde voy a ir muy rápido. El primer punto no voy a insistir mucho porque es algo que ha venido frecuentemente durante los 2 días. Después, lo que llamo yo el contexto internacional no saludable. Y el núcleo de mi presentación y el mensaje es qué es lo que ha sido la negociación en estos últimos 4 años y que va a tener lugar dentro de 8 días en la Asamblea Mundial de la Salud, esto de un tratado internacional sobre la investigación y desarrollo de medicamentos, y después las conclusiones. Esto vimos cuál es la situación en el mundo, pero hay dos puntos que yo quisiera mostrarles por qué este debate se volvió un debate de las primeras páginas de los periódicos en los últimos años. El debate del acceso a medicamentos es tan viejo como la existencia de los medicamentos. En los países pobres, hace 10, 15 años, la gente se estaba muriendo por falta de medicamentos. Pero ¿por qué hoy en día esto está en la primera página de todos los periódicos? Por 2 motivos. Primero, por la aparición del SIDA y la aparición de los medicamentos contra el SIDA, que aparecieron en un primer momento a $12.000 por persona por año, cuando hoy en el África del Sur se consiguen a menos de $100 por persona por año. Entonces vemos que había unas márgenes de lucro descomunales que eran un escándalo. Porque el genérico que se está vendiendo a $100 por persona por año el tratamiento, no están perdiendo dinero, están haciendo dinero ellos también. De manera que aquí el segundo factor grave que agudiza el acceso al medicamento es la creación de la Organización Mundial del Comercio. Veamos un poco en lo que se refiere al medicamento, qué pasaba antes del acuerdo de los ADPIC, que se refiere a la propiedad intelectual, cómo se maneja la propiedad intelectual en el comercio internacional, muy conocido con la sigla inglés, el acuerdo TRIPS. Se otorgaban patentes para productos o para procesos o para los dos, o simplemente no se daban patentes. La mayoría de los países en desarrollo, incluidos algunos industrializados como España o como Italia, no daban hasta hace 15 años, 20 años, no daban patentes para medicamentos. Lo segundo, el término de una patente podía variar de 1 año hasta 20 años. Y las excepciones de los derechos exclusivos que otorgan las patentes eran ilimitadas. ¿Qué es la situación en que nos encontramos hoy después a partir de 1995, en que se crea la Organización Mundial del Comercio? Ya hay la Organización Mundial del Comercio se intentó crear en el año 45, cuando se crearon el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, pero nunca se llegó a un acuerdo, y aquello funcionó lo que ustedes conocieron y conocimos, el GATT, que algunos autores llaman el Club de los Países Ricos, donde pertenecían 10 países que hacían convenios de comercio internacionales y los firmaban y era de carácter obligatorio. En 95, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y los países industrializados hacen un terrorismo brutal, que el que se quede fuera de la organización internacional va a ser una tragedia en términos de desarrollo. Entonces, el número de países que se adhieren a la organización hoy en día son ya de 153 países. Esos países tienen obligación
de dar una patente por una duración mínima de 20 años, mínima, puede ser más, y hay algunos casos donde son más. Las excepciones a las patentes son muy limitadas y las licencias obligatorias, que es el derecho que tiene el Estado de retirar una patente por razones graves de salud pública, está sujeto a las condiciones estipuladas en el artículo 31 del Acuerdo de los ASPIC. Entonces, resumiendo los problemas del sistema actual, es primero que hay 1/3 de la población mundial que no tiene acceso a medicamentos. El medicamento es una mercancía y no un bien público. La agenda de investigación está fijada en función de los posibles mercados y no en los problemas de salud, por todo lo que hemos dicho. Yo, industrial privado, no voy a investigar en algo que sé que no voy a poder vender y no voy a recuperar y hacer el provecho que yo estaba esperando. Hoy en día hay 20 a 30 moléculas nuevas por año. Sin embargo, hay miles y miles de patentes que se están otorgando, lo que quiere decir que se está utilizando el sistema de una manera totalmente irresponsable. Y el sistema de patentes que estaba pensado originalmente para una forma de estimular la innovación, es decir, yo le permito a usted que tenga un monopolio fijando un precio muy alto para que con su rentabilidad usted vuelva a invertir. Resulta que más que incentivar la innovación, se está volviendo en un obstáculo a la innovación. Ya les voy a explicar por qué. Los altos precios de los productos impiden el acceso y las donaciones son muy bienvenidas, evidentemente, pero no son una solución como lo pretende decir hoy en día la OMS. De esto ya hemos hablado mucho, cuáles son las personas que tienen acceso a medicamentos, ya hemos hablado de los precios, etcétera. Hay un problema importante en el marco internacional, es que el Fondo Global es caridad, si ustedes quieren, macrocaridad. Y la caridad está bienvenida, pero aquí estamos hablando de justicia social. Y entonces el Fondo Global es el mecanismo que tienen muchísimos países, por ejemplo, todos los países en África, para poder recibir los medicamentos. Pero el Fondo Global depende de donaciones voluntarias. Si mañana hay un país que está en crisis y daba X millones de euros al Fondo Global, dice, no los doy más. O, además, ha habido problemas que los franceses lograron tapar muy bien, muy brillantemente. Un escándalo que hubo hace 4 meses por el cual el director del Fondo Global tuvo que salir, le regaló $3 millones a la primera dama francesa, a Carla Bruni, para su fundación, y la fundación de Carla Bruni es para promover la música. Absolutamente nada que ver con el SIDA, ni con los enfermos de SIDA, ni con la compra de medicamentos. $3 millones dado de los impuestos de los países contribuidores al Fondo Global. Otra decisión que acaba de tomar hace 3 o 4 meses el Fondo Global es que los países emergentes como la China, Brasil, Colombia, Rusia no podrán utilizar dineros del Fondo Global. Cuando ayer veíamos que en estos países, por la desigualdad, hay un número gigantesco de pobres que necesitarían la ayuda internacional. La industria farmacéutica de la India se ha considerado como la farmacia del mundo en desarrollo. Hoy en día, la India tiene que aplicar el acuerdo de los ADPIC, está patentando y evidentemente que le está interesada en vender medicamentos en los Estados Unidos y en Europa, porque le interesa mucho más, al final de todo son negociantes, le interesa vender donde le van a pagar $10.000 por un tratamiento para el SIDA y no a 150 que es en África. Entonces puede haber una desviación de esos medicamentos que se fabrican en la India para el tercer mundo, pueden aparecer mañana en el norte. El último punto, no voy a hablar de una cosa demasiado técnica y no tenemos tiempo. ¿Qué es lo que yo llamo el contexto no saludable? Primero, que estamos presenciando y algunos cómplices, digamos, los representantes de muchos países que tienen poder, a la privatización de la OMS. El 18% del presupuesto de la OMS es las contribuciones públicas multilaterales obligatorias, 18%, el 82% son la industria farmacéutica, Bill Gates, etcétera, etcétera. ¿10 o 5? Ah, perfecto. Ayer hablábamos también, esta cifra se citó un poco distinta a la que yo digo aquí, se habla en el 2010 se ha estimado que el dinero que se dedicó a la salud global eran $30.000 millones. Estamos hablando del Fondo Global, de la OMS, de UNITAID, de la ayuda bilateral, eso se estima en ese. De esos $30.000 millones que están circulando en salud,
el presupuesto de la OMS es solo 5%, y de ese presupuesto de la OMS solo el 1% son contribuciones regulares, públicas, multilaterales. Esto es evidente que la OMS se privatizó y la pobre señora Chan, o el que esté sentado como director general, no tiene poder para tomar decisiones de una manera totalmente independiente. Lo último, la falta de transparencia en los costes de la investigación y desarrollo. Yo creo que este es un problema crucial y muy grave al cual habría que dedicarle tiempo de investigación para descubrir cuál es la mentira que nos está metiendo. Porque algunas experiencias como el DNDi, el Drug for Neglected Diseases, creado por MSF en Ginebra, al cual España contribuye sustancialmente, ha llegado a la conclusión que una nueva molécula puede costar del orden de 40 a 60 millones de dólares. Y miren las cifras que cómo han evolucionado las cifras, que era de $1 millón en el 50 hasta 1.300 millones de dólares que están argumentando que cuesta hoy. En un estudio del año pasado de la London School of Economics, 2 investigadores independientes dicen que la media iría de 13 a 200 millones, podría de 13 a 200 y con una media de 40 millones. Entonces estamos viendo que todos los famosos partenariados que estamos presenciando hoy en día, el sector público que le da dinero a Glaxo o a este o al otro, a la industria, estamos dando dinero para que elaboren una cosa de la cual no sabemos cuál es el costo real. De manera que estamos despilfarrando dinero. Eso es la gravedad de lo que está pasando en la OMS, esos partenariados con el sector privado, cuando no hay una transparencia de lo que está haciendo, de cuál es el costo de innovación, que como ya vimos, más que innovación, muchas veces los grandes gastos de la industria van más bien al marketing y a la promoción de sus productos. La Unión Europea publicó el año pasado una investigación que uso sobre el comportamiento de la industria, de la gran industria. Son un informe de unas 3.000 páginas, ahí está el link donde ustedes pueden encontrar y pueden leer las conclusiones. Ese informe dice, por ejemplo, que hay muchos productos que están en el mercado que son el objeto de hasta 1.300 patentes. ¿Por qué? Porque no es un producto, una patente. Cuando yo estoy investigando, yo patento las fases intermediarias para que nadie me vaya a robar. Y entonces voy acumulando las patentes también para hacer un poco oscuro el negocio, que después cuando me van a contabilizar que llegaron los 20 años. Y eso hay un espionaje entre ellos. Es muy difícil saber hoy en día cuándo llega al dominio público un medicamento, porque a veces no se sabe cuál es la patente que lo está cubriendo a ese medicamento. Sabemos que el número de litigios se ha multiplicado por 4 de la industria farmacéutica transnacional, haciendo litigios contra los fabricantes de genéricos, y cada litigio, la media del costo de un litigio con abogados es de 2 o 3 millones de dólares. Entonces, díganme ustedes, la industria local de los países en desarrollo, ¿quién va a tener la capacidad financiera para cubrirse de estos litigios? Estos litigios hacen demorar evidentemente la entrada de los medicamentos al mercado entre 6 y 6 años, dice la investigación, y le ha costado al consumidor y a los gobiernos y ministerios de sanidad de Europa del orden de 3 billones de euros. Vamos rápidamente a lo que es la sustancia de lo que yo quería comentarles. Es un tratado internacional sobre medicamentos. Entonces estamos ante un dilema en cuestión de salud pública mundial. O vamos a ejercer la facultad de utilizar mecanismos obligatorios, legislando, dándole a la OMS el poder que la comunidad internacional le dio a la Organización Mundial del Comercio. Hoy en día, las normas del comercio internacional son de carácter obligatorias y hay leyes, y el país que no las cumpla puede tener sanciones económicas. Eso pasa en la economía, para los bienes de consumo, para negociar, pero resulta que en la salud se recomendaciones, perdónenme, con todo respeto, recomendaciones de iglesia, de sermón de iglesia, hagan, y nos parecería y nos gustaría, pero no hay manera de imponer por ley. Y eso es grave. La OMS está hablando hace 15 años de erradicar la poliomielitis. Erradicar la poliomielitis no es obligatorio, vacunar no es obligatorio. Entonces, si un país erradica, el vecino, las personas caminan y contagian a los otros. Entonces,
vemos qué es lo que a qué me refiero. Un informe muy famoso que fue dirigido por la expresidenta de Suiza, la señora Ruth Dreifuss, decía que se explorara la posibilidad de hacer un tratado obligatorio de cómo financiar la investigación y el desarrollo de productos farmacéuticos. Muy bien. El mismo informe nos dice que no es solo porque cuando uno va a este tipo de eventos y de conferencias en todas partes le están hablando a uno que es que África se está muriendo por falta de medicamentos, que América Latina también. El problema es cierto que es allá, es trágico, pero el problema, lo grave y lo que va a pasar y está empezando a suceder es que el problema va a venir aquí, a Europa. Y los sistemas de salud de los países industrializados están teniendo ya dificultades para poder garantizar el acceso al medicamento de la población en sociedades que llevan 3 generaciones recibiendo el medicamento como un derecho. Cuando se plantee el problema aquí, yo creo que se van a cambiar las cosas. ¿Dónde se fundamentaría esto? La OMS, el artículo 19, dice que la Asamblea Mundial de la Salud tendrá la autoridad para adoptar convenciones o acuerdos o tratados internacionales de carácter obligatorio en todos los dominios que competen a la organización y que después, una vez negociado ese acuerdo marco, tendrá que ser ratificado por los parlamentos de cada país según la modalidad de cada país. Es el artículo 19. La OMS tiene 64 años de fundada. Se ha utilizado una vez. Fue la Convención contra el Tabaco. Y ustedes conocen la eficacia. Aquí en España la ley es muy clara en qué lugar público se fuma hoy, en qué tren, en qué avión, en qué restaurante no hay una zona de no fumadores. Es una ley obligatoria pasada. De manera que lo que habría que buscar es hacer una convención en que estos serían los principios, el derecho a la salud, etcétera. Les dejo leer rápidamente. Para ir, estos serían los principios que regirían el acuerdo y estos serían los principales componentes de ese acuerdo. Primero, un mecanismo de financiamiento público de carácter obligatorio. El que firma el convenio, el acuerdo internacional, dice yo doy una cuota de tanto de acuerdo al Producto Interno Bruto de cada país, con los parámetros de número de habitantes, etcétera, etcétera, que todos los países contribuyan, aún los países en desarrollo, que haya un mecanismo de coordinación de las actividades en investigación y desarrollo, porque yo hablaba hace un momento del D&I. Si mañana hay 80 D&I va a ser un caos, porque van a estar haciendo investigación de lo mismo, alguien tiene que coordinar. Y lo último, una definición de prioridades en qué se va a investigar y lógicamente habría que investigar en cuál se está enfermando y muriendo la gente y no inventando enfermedades como ocurre hoy con la actual industria o el actual sistema, el actual modelo con que estamos hoy en día. Habría que ver algunas cosas, unos elementos que van a venir seguramente en el momento de la negociación. Estos son algunos que yo pongo como ejemplo, es los ensayos clínicos. Hay que buscar una solución para los ensayos clínicos. Es absolutamente escandaloso que los ensayos clínicos de un producto los haga la industria que invirtió y que está desesperada por sacarlo al mercado. Un conflicto de intereses evidente de cómo se deja que los ensayos clínicos los haga la misma industria. Habría que fortalecer los sistemas de investigación y las capacidades locales en los países en desarrollo y se supone que ese fondo global podría ser utilizado a nivel global en algún país en hacer investigación, pero podrían dar algunas subvenciones a centros de investigación que en el mundo en desarrollo están tratando de hacer investigación y que no tienen posibilidad por problemas financieros. Y habría que ver mecanismos, sería una parte sustancial del tratado, de cómo tenemos que llegar a desligar por completo cuál es el costo de la investigación con el precio a final del producto para asegurarse que las personas tengan acceso a los productos. Las conclusiones rápidamente. El actual sistema de patentes como incentivo para la innovación ha fracasado y eso nos lo dice solemnemente la OMS. Y en eso yo creo que es de las pocas cosas que se le puede seguir creyendo todavía.
se necesitan nuevos mecanismos sostenibles, hay que buscar sistemas alternativos y sería importante empezar esta negociación que fue anunciada hace un mes. El informe del grupo de expertos independientes está recomendando que se empiece inmediatamente la negociación y en la Asamblea Mundial de la Salud, que empieza el 21 de este mes, el miércoles próximo, va a haber un debate si se empieza la negociación, como lo recomendó el informe del grupo de expertos. Muchas gracias. Germán, muchísimas gracias por tu intervención, ha sido muy interesante. Tengo que felicitar a ambos ponentes porque habéis limitado exactamente el tiempo que teníais. Tenemos aproximadamente unos 10-12 minutos como mucho para las preguntas. También hay a través de internet creo que algunas preguntas, pero vamos a empezar, si os parece bien, a los asistentes a la sala. Sí. Caballero. Hay el doctor Patarroyo también. Soy Fernando, de la Delegación de Manos Unidas de Málaga. Muchas gracias a los dos ponentes y esta va para los dos. Yo puedo irme pensando hoy que la causa principal de que las muertes que están sucediendo de las enfermedades estas olvidadas la tiene que las poblaciones donde se dan no tienen acceso a los medicamentos que ya existen. Esta sería una primera pregunta. Y la segunda pregunta sería, si 1.700 millones de dólares en 5 años erradicarían esas enfermedades, ¿cómo es posible, porque es indignante pensar que eso no se pueda conseguir? Y entonces uno tiene que llegar a la conclusión de que no hay voluntad política para poder llevar a los gobiernos esta necesidad de erradicar esas enfermedades. Gracias. Germán, la primera para ti, la segunda para mí. Tienes la palabra, Germán. Le agradezco mucho esa pregunta porque me da la oportunidad de decir algo que se me olvidó decir por la rapidez en que iba en la presentación. Y es que eso son declaraciones de la OMS. Ayer vimos que desde el año 2000 y antes del año 2000 hay grandes conferencias donde hacen declaraciones. Les voy a decir una cosa que va a parecer muy iconoclasta aquí porque todo el mundo habla de una manera muy solemne de los objetivos del milenio. ¿Sabe qué son para mí los objetivos del milenio? Es una mímica de distracción peligrosa. Son grandes declaraciones que se lanzan en Nueva York, en jefes de Estado, y no se ponen los medios para que eso se pueda conseguir. Entonces todo el mundo, yo no insisto a una sola conferencia en que el ponente diga, como dicen los objetivos del milenio. Pero ¿cuáles objetivos del milenio? Vaya usted a África y dígame cuáles son los recursos que está poniendo la OMS para los objetivos del milenio. Entonces, yo creo, viendo rápidamente a su pregunta, hay muchos medicamentos que existen y que no están llegando, pero hay medicamentos que tenemos que encontrar. Y el ejemplo del SIDA es clarísimo. Es decir, un enfermo que esté recibiendo un tratamiento contra el SIDA, en 3 o 4 años tiene probablemente resistencia a ese tratamiento y tiene que pasar a lo que llaman la segunda línea y habrá probablemente una tercera y una cuarta, de manera que estamos, por un lado, no hay acceso a esos medicamentos, algunos porque están patentados, hay muchos que no están patentados y no hay acceso tampoco, pero con las nuevas normas de comercio internacional a través de la imposición del sistema de patentes, cada vez va a haber mucho más medicamentos que están patentados en monopolio y a precios muy altos. Muchas gracias. Adela. Sí, y la segunda pregunta, muy fácil. Efectivamente, no hay voluntad política, pero sabemos todos perfectamente que los políticos tienen una agenda política por la que se rigen. Si nosotros, sociedad civil, no metemos en su agenda política este tema,
nunca va a haber voluntad política. ¿Quién lo debe meter? Nosotros, por supuesto, la sociedad civil del norte y la sociedad civil del sur. Y precisamente los que estamos aquí estamos en eso. Y no cada uno por su lado, sino juntos, que es lo que queremos conseguir. Hay una pregunta, doctor Petarroyo, sí. Micrófono. Bien. Enhorabuena a los dos. Enhorabuena a los dos. A Adela, creo que le quedó muy bien el mensaje de la conferencia, de una enfermedad modélica. En esencia es eso. Germán, gracias por ser una voz en el desierto, una voz que clama en el desierto. Lo cierto es eso. Germán ha venido en esta campaña contradiciendo a los distintos estamentos de la Organización Mundial de la Salud, pero es mucha la fuerza que tienen, es mucho el poder realmente, de manera pues de que esa voz tenemos que alzarla todos, comenzando por la sociedad civil para influir en los gobiernos y también por nosotros los científicos, quienes debemos de adquirir esa conciencia social. Muchos de nosotros, me incluyo para no excluir a los demás, siempre tienen la idea de llegar a ser tan multimillonarios como Bill Gates, ¿ya? Así de sencillo. Esa conciencia hay que irla cambiando paulatinamente dentro de nosotros mismos. El componente de la solidaridad debe imponerse dentro de nuestra manera de pensar. Pero es algo que no sucederá ahora. Tú eres bien optimista, yo también lo soy. Lo que pasa es que una cosa piensa la cabeza y otro los pies, de manera pues de que el asunto es ese. Lo cierto es que, déjenme contarles brevemente la historia particular. La historia particular nuestra es que a lo largo de estos 40 años que llevo dedicado a la investigación y el desarrollo de todas estas vacunas, no he recibido más de 50 millones de euros. Pero para la nueva vacuna que está desarrollando Glaxo, inclusive con la colaboración de España, que curioso porque son fondos vuestros y no tendrán ningún derecho sobre dicha patente, ya va 1.200.000 millones de euros. Estamos hablando de una vacuna que no tiene la misma eficacia de la vieja, de la anterior nuestra. Y obviamente el costo es diferente. Mientras el costo de producción de la nueva nuestra será de 15 céntimos de euros, esta ya va en 75 euros. De manera pues de que no son sino la bobería de 250 veces el costo, que se irán en marketing, viajes de los presidentes de las compañías, con jets privados, con distintas otras circunstancias que son los que van a acelerar eso. Todo eso es una de las razones por las cuales no va a haber, por lo menos en una generación, el control ni tampoco el derecho de la salud a la cual tenemos derecho todos los seres humanos. De manera pues de que el asunto es ese. Gracias por esa voz que clama solitaria en el desierto. Aquí al menos tienes un altoparlante, pero vamos de para adelante y es a través de la sociedad civil que se puede hacer. Gracias. Pide la palabra. Sí, soy Waldo Fernández, trabajo en Manos Unidas en el Departamento de América. He sido responsable de los proyectos en Centroamérica durante los últimos 16 años. Y quisiera en primer lugar felicitar al doctor Germán por ser políticamente incorrecto. Cuando yo estudiaba moral, hace ya bastantes años, había un axioma que decía que en cualquier negocio, en cualquier préstamo, todo aquello que excediera el 8% de beneficio debía ser considerado inmoral. Y además de inmoral, lo llamaban entonces usura, en términos bancarios, ¿verdad?, de préstamos. Sin embargo, a todos nosotros creo que nos parece normal que una empresa farmacéutica gane el 22% en la producción de sus medicamentos, ¿verdad? Se dice,
con mucha frecuencia y con no menos ligereza que la responsabilidad o gran parte de la responsabilidad en la falta de acceso a los medicamentos en los países del sur se debe a los gobiernos corruptos del sur. Y nadie llamamos corruptas a las empresas farmacéuticas, que no solo tienen delito en la producción de fármacos que alivien estas enfermedades olvidadas del sur. Personalmente puedo afirmar que también en los países del norte, en España, hay muchas de esas llamadas enfermedades raras en las cuales no se invierte un duro, porque simplemente no hay profit, no hay beneficios. Entonces, ¿para qué vamos a investigar? Y como los ensayos clínicos, como denuncia el doctor Germán, los hacen precisamente los laboratorios, estamos sometidos a un círculo cerradísimo. Pues, ¿verdad? Es decir, yo me pregunto, esto tenemos que cambiarlo entre todos, pero primero tendremos que cambiar nuestra cabeza. ¿Nos parece normal que la producción de fármacos esté guiada por el lucro y no por el servicio público? Porque si eso nos parece normal, yo ya renuncio. Gracias. Doctor Velázquez. Más que una pregunta, era un comentario con el cual yo comparto totalmente su punto de vista, pero le voy a contar una cosa que poco conocida. Ustedes oyeron hablar, durante los últimos 3 años, la OMS estuvo elaborando un gran informe que lo lanzaron con mucha pompa en el Brasil hace 2 meses, en una reunión de 2.000 personas, los determinantes sociales del acceso a la salud. Es un gran informe que la OMS está tratando de difundir, existe en todas las lenguas, etc. Durante la elaboración de ese informe, que era un grupo de expertos, el experto que representaba a Noruega propuso que la OMS lanzara un concepto de que, así como era común en los países desarrollados y en desarrollo, se había llegado a fijar un salario mínimo, se fijara también a nivel nacional, de acuerdo al desarrollo de cada país, algún concepto de un salario máximo. El enriquecimiento en la sociedad hoy en día es ilimitado, a costa de que se mueran los de al lado. La fortuna de Bill Gates no es honesta porque va contra las normas de la lógica de la sociedad en que estamos viviendo. Y se demoraron sesiones y sesiones investigando. Al final, la OMS dijo que no quería, era demasiado controverso, que cómo iban a lanzar. Solo el concepto, no estaban diciendo, lo que estaba diciendo usted, no, que no se haga una ganancia de más del 8%. No, estaban diciendo, pongan ya una idea de que el enriquecimiento personal lícito tiene que tener límites. No se consiguió. Usted habla de enfermedades raras o enfermedades olvidadas. A mí se me olvidó una cosa que quería comentar. A mí no me gusta para nada hablar de enfermedades olvidadas, porque un olvido no tiene nadie la culpa. A mí se me olvidó las llaves allá y fue un olvido. Lo grave de estas enfermedades es que son enfermedades ignoradas y hay alguien que tiene que ser responsable. Los franceses tienen, me imagino que en España existe, en muchos otros países, que se llama, y que puede ir uno a la cárcel, que es delito de no atención a una persona en peligro. Bueno, pues eso es lo que estamos viendo. En peligro, se están muriendo al frente nuestro y no los estamos atendiendo. En algún momento esto tiene que ser juzgable de cómo la sociedad actual, donde existe el dinero, no está haciendo. Ahora, estaban preguntando por qué no se consiguen 1.700 millones para erradicar lo que nos decía ayer nuestro amigo de la OMS. ¿Saben cuánto costó la fabricación de la vacuna para la H1N1 y se reunieron en cuestión de meses? Una vacuna que después se incineró, el 90%. Costó más de 9 billones de dólares. De manera que dinero hay. Lo que pasa es que no se le ha olvidado a nadie, se está ignorando esa realidad. Muchas gracias. Vamos a tener... Vamos a tener que cerrar, pero vamos a dar entrada a los miembros de la comunidad virtual. Si hay alguna pregunta. Tengo varias preguntas para Germán Velázquez, pero solo vamos a hacer una, por falta de tiempo. ¿Tienen interés en saber cuáles han sido las batallas ganadas por la presión de la sociedad civil contra las patentes?
Interesante, y para terminar con una nota positiva, ha habido batallas ganadas, batallas muy importantes, les voy a decir 2 o 3 rápidamente. Una batalla ganada fue en el año 2001, 39 transnacionales farmacéuticas denunciaron en la Corte Suprema del África del Sur la ley del medicamento porque hablaba de licencias obligatorias, hablaba de competencias, ¿cierto? Y tuvieron durante 2 años paralizada la aplicación de la ley, y la movilización de la sociedad civil en el mundo entero logró que las compañías tuvieron que retirar el caso y perdieron. Dice todo el mundo, dice la literatura. Yo digo más bien que los que perdieron fueron los pacientes, que tuvieron que esperar 2 años. Hubo otra victoria de la sociedad civil. En Brasil se hizo licencia obligatoria para un antirretroviral, y eso fue gran parte la sociedad civil organizada que estuvo presionando el gobierno. Las asociaciones de ONGs también y asociaciones de enfermos en Tailandia hicieron también que fuera posible hacer 5 licencias obligatorias para antirretrovirales, pero hoy en día una licencia obligatoria para un antirretroviral parece una cosa normal porque dicen, bueno, está bien, pero ellos fueron más allá, hicieron por presiones de los enfermos de cáncer, hicieron presiones para que hicieran licencias obligatorias de medicamentos contra el cáncer que no eran accesibles a la población que lo necesitaba en Tailandia, y se ganó también gracias a la presión a las mujeres que tenían cáncer, que estuvieron 3, 4 días al frente del Ministerio de Sanidad manifestando. De manera que hay batallas que se pueden lograr, evidentemente que es una lucha de David contra Goliat. Explica un momentito qué es una licencia obligatoria, porque yo creo que no lo sabemos bien. Bueno, una patente es el derecho exclusivo que le otorga el Estado, y es un derecho territorial a alguien que viene a solicitarla, dice yo inventé esto, y le dan un derecho de comercialización exclusivo que puede ir hasta 20 años de monopolio, y lo dejan que fije los precios como quiera. Pero en el acuerdo de los ADPIC, el artículo 31 dice que por razones de salud pública o para balancear la competencia, ni siquiera por razones de salud pública, un Estado puede en cualquier momento decidir retirarle la patente. Los brasileños dicen quebrar una patente, y decirle a todos los fabricantes de genéricos, ustedes pueden fabricar libremente ese producto, y evidentemente las consecuencias es que los precios bajan porque todos empiezan a competir y salen a... Evidentemente que cuando hay una licencia obligatoria, el acuerdo de los ADPIC dice que la firma que descubrió y que inventó el medicamento tiene que ser indemnizada, y entonces hay que pagar unas royalties según las ventas de cada país donde se haga la licencia obligatoria. La última pregunta. Sí. Soy Rafael Serrano, secretario general de Manos Unidas. No es una pregunta, es en primer lugar una felicitación a los 2 ponentes. Adela, porque cada vez que expone cualquier tema transmite lo que es la identidad y la sensibilidad de Manos Unidas. Y eso es algo innato que lo llevas, y te felicito por ello. Y también al doctor Germán, o al profesor, no sé, Germán Velázquez, colombiano, por su valentía. Efectivamente, es usted un hombre valiente, que motiva, que impulsa, que anima precisamente a eso, a luchar por la justicia. Ha dado datos escalofriantes, con pasión, que a cualquier persona que sea sensible a la justicia verdaderamente le mueve del asiento, y por eso digo que anima y que impulsa a seguir luchando por esa justicia social. Sin embargo, esto es una cuestión anecdótica, pero tengo ganas de decirlo porque yo lo vivo así. En algún momento nosotros mismos hablamos mucho, confrontamos justicia y caridad. Y en una teología bien entendida, o en una doctrina social de la Iglesia bien entendida, la teología, la caridad no es contraria a la justicia.
Otra cosa es que la tradición de los últimos tiempos identifica caridad con asistencialismo. Pero hoy día la doctrina social de la Iglesia, cuando habla de caridad plena, se está refiriendo a 4 cosas fundamentales. Una de ellas es que engloba la justicia y la trasciende. Y otra es, que decía ayer el padre Velasco, evangelización no es solamente hablar de Jesucristo, es anunciar, es denunciar, es luchar por la justicia, es conversión personal y es transformación de las estructuras. Entendida así, la misión del cristiano realmente no es o no se debe de confrontar como la caridad como algo asistencial que va en contra de la justicia. Solamente eso, simplemente. Gracias. Muy bien, muchas gracias.